Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de 3 cenas que nos van a ayudar a perder grasa corporal. Cuando hablamos de dietas o de estrategias dietéticas, mejor dicho, para conseguir perder grasa corporal en el caso de los deportistas, en muchas ocasiones tenemos la tentación de evitar la cena, por ejemplo, para compensar posibles excesos que hayamos podido hacer durante el día o que pensamos que hemos hecho excesos, porque a veces no siempre esos excesos son tales, teniendo en cuenta que los requerimientos energéticos de los deportistas suelen ser superiores a los requerimientos energéticos de la población general. Y los requerimientos no solo de energía, sino también de algunos nutrientes, como por ejemplo las proteínas o los carbohidratos, que pueden formar parte esencial de una dieta equilibrada y que aporte los nutrientes necesarios a los deportistas. Dicho esto, creo que es entendible que os voy a hablar de las cenas porque creo, al menos en mi opinión, que las cenas pueden ser un buen recurso para complementar todo aquello que hemos hecho durante el día. Y aunque no lo utilizásemos como recurso, pero os digo que puede ser un buen recurso porque la mayoría de nosotros tenemos poco tiempo para desayunar y el desayuno es una ingesta. Bueno, deberíamos ir mejorando. Tenemos a veces la no posibilidad de comer lo que queremos al mediodía porque igual no comemos en casa, no podemos prepararnos la comida o por la razón que sea, no podemos organizar la ingesta del mediodía, que debería ser la principal y la más abundante, como a nosotros nos gustaría. Y por lo tanto, en esos casos, pues la cena es un buen recurso para mejorar todo aquello que nos ha podido fallar durante el día. En realidad, si nosotros pensamos en la cena como una ingesta independiente, vamos a hacer unas combinaciones a veces diferentes de lo que hacemos en el caso de depender de las ingestas anteriores. ¿Con esto a qué me refiero? A que si yo, por ejemplo, al mediodía he comido carne, pues probablemente la cena pues voy a elegir pescado o huevos antes que carne, pues por no repetir. ¿Por qué? Pues porque nuestra cabeza a veces piensa que las comidas son aburridas si se repite lo mismo varias veces seguidas, cosa que a nivel nutricional puede no afectar si a lo largo de un periodo un poquito más largo, no un único día, hay suficiente variedad de alimentos. Por lo tanto, bueno, pues eso no debería ser una excusa, ¿no?, para no organizar nuestra cena de manera adecuada. Pero vamos a ver primero, básicamente, antes de ver esas 3 cenas ya en su plato, vamos a ver cómo lo organizamos, cómo organizamos ese plato. Si nosotros queremos perder grasa, una de las herramientas más visuales a la hora de organizar nuestras comidas suele ser el plato de comer saludable, el plato de Harvard, que divide en porciones nuestro plato y suele hacer 4 divisiones, aunque visualmente vemos 3. ¿Por qué? Porque 2 de esos cuartos estarían llenos de verduras, 1 de proteínas y 1 de carbohidratos. Pues en este caso, para poder perder grasa corporal, vamos a modificar un poco esas divisiones. Nos quedamos con ese cuarto de carbohidratos, que es importante para absorber mejor las proteínas, y además esos carbohidratos nos ayudan a descansar mejor, a tener un mejor descanso nocturno. Y el resto, los 3 cuartos, en lugar de hacer mitad y un cuarto, vamos a dividirlo al menos por la mitad. Es decir, me voy a quedar con una parte un poco más grande de proteínas y un poquito más pequeña de vegetales, que lo que realmente me recomienda el plato de comer saludable. Y en este caso lo que hacemos es aumentar esa porción de proteínas.
Y en el caso de los vegetales, ¿qué hacemos? ¿Disminuirlos realmente? Pues mira, yo os diría que en el caso de los vegetales es un alimento, especialmente cuando esos vegetales son bajos en carbohidratos, que los carbohidratos ya los hemos dejado en ese cuarto, podemos tomar la cantidad que necesitemos para sentirnos saciados sin aumentar el resto de los ingredientes del plato. Es decir, si yo me pongo mi ración de carne y mi ración de arroz, por ejemplo, la que me corresponde, pero me parece que el plato está vacío o me he quedado con hambre, yo puedo aumentar la cantidad de esos vegetales. Es algo que no va a alterar esa pérdida de grasa. Para explicaros las cenas, evidentemente voy a utilizar esa imagen del plato. Vamos a hacer platos combinados, que no quiere decir que siempre se deban comer en el mismo plato. Ya os lo voy a ir explicando. Es decir, nosotros lo podemos servir también por separado, pero a la hora de valorar las proporciones tendríamos que pensar como si fuera ese plato único. La primera cena sería, por ejemplo, una pechuga a la plancha con arroz y ensalada de tomate. Incluimos las proteínas, los carbohidratos, incluimos esos vegetales bajos en carbohidratos, como sería el tomate, y algo de lo que no os he hablado, que serían las grasas saludables. Un buen chorrito de aceite de oliva en todo el plato nos va a dar más palatabilidad, nos va a saciar y aprovechamos sus nutrientes. En este caso, del aceite de oliva crudo, que contiene mayor cantidad de antioxidantes porque no se pierden por efecto de la temperatura. Por lo tanto, ahí tendríamos una buenísima opción para una cena destinada a la pérdida de grasa corporal. Pero ojo, porque a veces cuando nos servimos el arroz descontrolamos las cantidades. De ahí que os haya indicado anteriormente esa importancia de mantener esa proporción de un cuarto, ¿no?, de la energía que obtenemos de ese plato en relación a los carbohidratos. La mejor manera de no pasarnos o de calcular bien los carbohidratos es utilizar medidas caseras. Una tacita, una cuchara de servir helado o dos, dependiendo de lo que necesitemos, nos permiten medir perfectamente esa cantidad de arroz y repetirlo en otras ocasiones, es decir, que la cantidad sea siempre la misma. Si yo sirvo a cucharadas, no sé realmente cuánta es la cantidad de arroz que estoy sirviendo. Uno de los alimentos que suelen ser muy fáciles de cocinar y que resultan más apetecibles a la hora de la cena suelen ser los huevos. Y aquí tendríamos nuestra segunda cena. Huevos en tortilla, huevos revueltos o huevos cocidos o huevos a la plancha, es decir, un par de huevos al menos o alguno más dependiendo de los requerimientos de cada deportista, acompañados de unas judías verdes con unas patatitas. ¿Cuántas patatitas? Pues la cantidad que corresponda a ese cuarto. Y en las judías verdes, ahí nos podemos pasar un poquito más de cantidad. Son muy saciantes, muy palatables y se pueden consumir tanto frías como calientes. Y tenemos el recurso, además, de poderlas utilizar en conserva. Por lo tanto, solo nos tendríamos que preocupar de cocinar los huevos, que son apenas 5 minutos, y las patatas, que por cierto, para el que no las utilice habitualmente, las patatas en conserva que ya vienen cocinadas pueden ser un muy buen recurso para preparar una cena rápida. Y si no, el mejor recurso, que sería cocer unas cuantas patatas o asarlas, conservarlas en el frigorífico y después utilizarlas de acompañamiento para los platos que vayamos a utilizar en esa cena, bien frías o bien calientes. Se pueden consumir de ambas maneras y en este caso además ganamos un beneficio extra, que sería esa actividad prebiótica de las patatas para mejorar la microbiota intestinal, algo que a veces en los deportistas, bueno, pues sufre algunos pequeños daños por el exceso muchas veces en los entrenamientos, que también puede afectar a nivel digestivo, o por el exceso de ingesta de suplementos, que a nivel digestivo sienta fatal.
Y ahora os voy a dar una opción sin cocinar, es decir, no tengo que encender el fuego y lo único que voy a hacer es abrir. Lo más que voy a tener que hacer es cortar un ingrediente, que sería el aguacate. Nos vamos a preparar un plato con unas sardinas en conserva, una ensalada de hojas verdes, lechuga y maíz. Una buena cantidad de maíz en este caso sería la que nos va a proporcionar esos carbohidratos, y después ese aguacate será nuestro aporte de grasas saludables, y lechuga toda la que queráis o seáis capaces de consumir, porque en ese caso la lechuga nos va a proporcionar esa sensación de saciedad y gran cantidad de minerales y de vitaminas que son muy interesantes para la mejora de la recuperación. ¿Qué ocurre con estas cenas? Que evidentemente son uno de los momentos o de las ingestas del día en la que nos tenemos que preocupar también de esa recuperación muscular, del ejercicio físico que hayamos realizado a lo largo del día. Durante ese periodo de pérdida de grasa, evidentemente tenemos un objetivo concreto y de esa manera tenemos que ir ordenando también nuestras ingestas. De ahí que tengáis estas tres opciones diferentes de cena que os van a ayudar enormemente en la mejora de ese objetivo de pérdida de grasa. En cuestión de cantidades, evidentemente dependerá de cada persona, de los requerimientos de energía que tenga una persona, y siempre os digo, os pongo los mismos ejemplos. No es lo mismo la cantidad que necesita cenar una mujer que pesa 55 o 60 kilos que un hombre que pesa 90 o 95 kilos. Evidentemente, las cantidades son adaptadas a cada deportista, a sus condiciones físicas, por supuesto. Así que en esos casos, pues las cantidades tenéis que ir valorándolas vosotros mismos. Pero esas combinaciones dentro de ese plato, ¿no?, un poco modificado, pues tendríamos unos beneficios extras para reducir la grasa. Que en estos casos la reducción de grasa no siempre exige la eliminación de todos los carbohidratos, sino un consumo moderado y ajustado a los requerimientos de cada deportista, para evitar en algunos casos, bueno, pues ese problema asociado a la falta de energía que puede comprometer también el rendimiento en los entrenamientos, que es algo importante a valorar. Aquí las estrategias dietéticas ya sabéis que son múltiples y variadas, y cada uno tiene que elegir aquella que se adapte mejor a su estilo de vida y, por supuesto, que le lleve a conseguir esos objetivos. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.